Entonces, voy a iniciar un poco el comienzo de esta conferencia. Mi nombre es Luis Palomeque y soy el coordinador general de la Escuela de Osteopatía. Y bueno, si bien voy a hacer una presentación de lo que va a ser hoy una pequeña exposición, pero yo quiero hacer esta presentación no en mi nombre, lo quiero hacer en nombre de todos ellos que estáis viendo en los cuadritos, que son todos profesores de la Escuela de Osteopatía, pero también de algunos que no están en el cuadrito, pero están en el chat también, y por supuesto por todo el cuerpo docente de la Escuela de Osteopatía de Madrid. ¿Por qué? Pues porque mirar, tengo el orgullo, el honor, el placer de presentaros al que para todos nosotros, a todo ese cuadro de profesores, pues ha sido y es nuestro maestro. Así, desde luego, ya se lo dijimos a él, así que no es nada nuevo, en el 30 aniversario, es que lleva 30 años enseñando, más, ya 32, pero nos lleva enseñando lo que es la medicina osteopática, la práctica de la osteopatía. Es de señalar y es de admirar que a pesar ya de la edad, aún no solo siga enseñando osteopatía, sino que siga practicando osteopatía. Esto de verdad quiero reseñar de una forma importante, porque todos conocéis en muchos casos en donde gente, bueno, pues importante del mundo de la fisioterapia, de la osteopatía, mundo profesional en definitiva, que llega un momento que únicamente se dedica pues, a la parte docente, se mete en una universidad, etc. Bueno, nuestro director de la escuela, académico, docente, el que nos dirige en el programa de la osteopatía, todavía sigue pasando consulta. Es decir, que sigue teniendo una experiencia clínica que aporta a nuestra experiencia docente y académica. Así que, bueno, pues sin mucho más, yo personalmente el tema de craneal es algo que me apasiona. Aquí también tengo presente a muchos de estos compañeros, profesores, que también les apasiona el tema craneal, han escrito algunos artículos al respecto y hablo en nombre de todos, repito, todos tenemos que agradecer que nuestra inspiración en el mundo de la osteopatía craneal es François Ricard. Él mismo también nos enseñó que, bueno, es en cierto modo también algo falso el decir que la osteopatía la podemos separar, craneal, visceral, estructural. No, así no funciona el cuerpo y ese no es el concepto holístico que François nos ha enseñado y que ya el propio Steele en sus principios ya nos postula, ¿no? En donde efectivamente cualquier problema con el que consulta nuestro paciente, ese problema conlleva por una relación neuroanatómica, por esta neuroanatomía clínica, por este concepto que ahora ya científicamente se llama de interdependencia regional, pero que es lo que nosotros de toda la vida nos han enseñado como cadenas. Bueno, pues es una unión, es una unidad, es una fusión entre todo lo que es esa osteopatía estructural, craneal y visceral. Bueno, concretamente hoy François nos va a hablar de estos conceptos básicos de la osteopatía craneal. Pero repito, no penséis que si bien hay que hablar históricamente de lo que hubo en su momento, pero bueno, ya iréis viendo cómo las actualizaciones también están en la Escuela de Osteopatía y desde luego de la mano de François Ricard como siempre. Así que, François, con mucho orgullo, con mucho cariño y con mucha atención, todos los que estamos aquí vamos a atenderte. Chicos, deciros que todos los que estamos en estos cuadritos vamos a estar a vuestra disposición. Tenéis el chat en donde, por favor, va a ser nuestro modo de comunicación. Entonces, repito, en el chat tenéis una pestaña donde tenéis que señalar
todos los panelistas y participantes, y podéis hacer a lo largo de la exposición de François cualquier tipo de preguntas que vais a recibir respuesta. No obstante, también al final, François, por Al supuesto, final, estará no a vuestra, durante, esperar al final para preguntar. estará a vuestra disposición para esto. Así que nada, un abrazo, gracias François por tu disposición a esto y cuando tú quieras, adelante. Vale. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Buenas tardes a todos los confinados, me imagino. Y voy a cambiar ahora para pasar a la presentación que les voy a hacer. Esperar un instante. Necesito esto abierto. Aquí. Y vamos a compartir pantalla aquí. Bien. Bien, ya estamos. Entonces, no sé si seguís un poco la actualidad internacional en medicina osteopática, pero se está moviendo bastante. Por ejemplo, la OIA, la American Osteopathic Association International, está preparando varios trabajos porque tenemos en común todos un problema. Los americanos, que son ya desde el año 78 reconocidos como médicos, pues no creer que no siguen con problemas. Tienen problemas con la medicina alopática. Básicamente, se les reprocha su lenguaje, digamos, osteopático hermético y la falta de evidencias científicas. A tal punto que se ha creado una comisión internacional, de la cual hacemos parte, que va a tener como meta modificar conceptos osteopáticos antiguos, modificar igualmente las definiciones de la osteopatía, de la disfunción somática o lesión osteopática, de manera a que cuando hablamos con otros sanitarios, fisioterapeutas, médicos, etc., podamos hablar de manera que entiendan de qué estamos hablando. Y esto es algo fundamental y que es raro que hemos tardado tanto a tomar conciencia de esto. Entonces, en este sentido, ya conocéis todos mi opinión sobre la necesidad de investigaciones científicas, que ya desde los años 90 es lo que intentamos hacer y seguiremos haciendo. Lo que hay ahora es que todo el mundo se ha encaminado en todos los países en esta dirección. Entonces, lógicamente, en los años que vienen va a haber muchas publicaciones que van a salir. En osteopatía, como les ha dicho Luis, de manera artificial, dividimos la osteopatía en osteopatía estructural, con la cual no tenemos problemas con las otras profesiones de salud. Esto es bastante bien aceptado. Con la osteopatía visceral, que aún está mal entendida y mal demostrada, y donde bloquea completamente todo, es sobre los conceptos de la osteopatía craneal. Claro, hace falta volver a colocar esto en su contexto, que es un concepto que ha nacido en los años entre 1915 y 1935-36. Es de esta época. Entonces, claro, los datos científicos no eran tan numerosos como ahora para explicar. Probablemente Sutherland daría otra explicación ahora. El problema es que la profesión de los osteópatas sigue hablando de la misma manera que Sutherland. Entonces, yo creo que aquí hace falta una reflexión importante
para poder presentar cosas que sean aceptables para todo el mundo. No se asusten, yo no voy a decir que hay un problema, que la osteopatía craneal no funciona. Claro que funciona. Esto no está puesto en duda. Lo que pongo en duda, lo que se pone en duda, no soy el único, es las explicaciones para justificarlo. Y si nos ponemos un poco en PubMed, mucho, hay muchos artículos y ya no podemos ignorar lo que se publica. Tenemos que adaptarnos. Entonces, yo he preparado para esto dos conferencias, dos charlas. Una sobre los conceptos, que es lo que vamos a hacer esta noche. Y el viernes siguiente haremos la segunda, que voy a hacer a partir de las 10 para Brasil, hoy, que es sobre cómo funciona la osteopatía craneal, que razonablemente podemos demostrar y decir. Entonces, veis el título que he puesto, Conceptos básicos de la osteopatía craneal. Separar el mito de la realidad científica. Esto es el problema de esta noche. Primero, les voy a hacer un poco de historia de la osteopatía craneal, porque hay cosas que sabéis y cosas que no sabéis. La osteopatía craneal, básicamente, ha sido desarrollada en Estados Unidos por estas tres personas. Todos conocéis William Gardner Sutherland. Algunos debéis conocer Magoon, pero seguramente ninguno de vosotros, porque nunca lo hemos hablado, han conocido o oído hablar de Charlotte Weaver. Charlotte Weaver, diplomada como Harold Magoon, como Sutherland, de Kergil, de Atsu, había realizado un estudio ya cuando era estudiante. Se interesaba por el cráneo. Y es de resaltar que lo hizo antes de William Gardner Sutherland. Sutherland no es el primero que habló de osteopatía craneal. Es Charlotte Weaver. Era una mujer. Ella era especialista como osteopata en disecciones de embriones, hacía mucho en biología y ha detallado conceptos de embriología no conocidos que ahora están reconocidos como ciertos, había bien observado. Y igualmente era psiquiatra. Se ocupaba de psicoanálisis e intentaba a través de sus conceptos relacionar la parte emocional, la parte patología psicológica con la osteopatía. Esto era un concepto que siempre Steele ha tenido. Era un concepto importante, lo emocional, en el tratamiento de Steele, en lo que enseñaba al principio. Bien, entonces, ¿cuál era el concepto de Charlotte Weaver? Esto yo lo estudié al principio que estudiaba osteopatía. Esto es en los años 80, más o menos, que oí hablar de esta teoría. Su teoría histórica es que existen tres vértebras craneales. La embriología llevó a Charlotte Weaver a considerar los huesos del cráneo como tres vértebras modificadas embriológicamente, formadas por los bordes de las vesículas cerebrales, es decir, proencéfalo, mesencéfalo, roboencéfalo. Los huesos del cráneo, aquí veis las tres vértebras craneales, los huesos del cráneo representan estas tres vértebras que presentan una analogía cierta, según ella,
de un punto de vista embriológico porque posee el cráneo superficies articulares y discos intervertebrales cartilaginosos en el embrión, claro, que son discos verdaderos. Entonces, ella distingue la vértebra occipital, que es la primera vértebra o la tercera, como queréis, la vértebra esfenoparietal, que veis aquí, y la vértebra esfenofrontal. De verdad, para Weber, la vértebra esfenofrontal es la primera vértebra, la esfenoparietal la segunda y la occipital la tercera. Y después seguimos con occipucio, atlas, axis. Bien. La analogía, por ejemplo, del occipucio se hace con una vértebra dorsal y sus costillas. Entonces, por ejemplo, la base del occipucio es lo que correspondería al cuerpo de una vértebra. Los apex petrosos de cada lado es lo que corresponde a las apófisis transversa. La parte que porta los cóndilos corresponde a la apófisis transversa y corresponde igualmente a una parte de las láminas. El riñón, la protuberancia occipital externa, es la apófisis espinosa. Entonces aquí no les voy a detallar todo, únicamente recordar esto para el occipucio para que entendáis el sistema. El cuerpo es la apófisis basilar, el canal raquídeo es el foramen magnum, la lámina es la escama occipital. La apófisis espinosa es la cresta y protuberancia occipital externa. Las articulares inferiores son los cóndilos. Las articulares superiores son los 4 bordes suturales del occipucio. Y las apófisis transversas corresponden a las apófisis yugulares del occipucio. Entonces, es que esta señora, que murió en 1964, era realmente un personaje. Entonces, como les he dicho, estudió en Carlsville en 1909 hasta 1912, que eran los años que eran a este momento la osteopatía ahí. De origen, Charlotte Weber era una enfermera que estudió osteopatía. A partir de diplomarse en osteopatía, hizo un diploma médico de disección de anatomofisiología y empezó en 1911, aún no había terminado sus estudios de osteopatía, empezó a investigar sobre el cráneo. E insisto, antes de Sutherland. Voy a hacer esto que me está molestando. Ya. Entonces, además, lo particular fue que Still mismo la alentó a estudiar sobre el cráneo, lo que nunca hizo con Sutherland, porque esto lo sé a través de un escrito de la esposa de Sutherland, que dice que Sutherland estaba un poco enojado porque él no tuvo la suerte de tener una conversación privada con el doctor Still. Le hablaba durante la clase si Still aparecía, nada más. Y esto, entonces, en 1911, es que aún no había empezado Sutherland. Esto es importante. En 1935, decidió presentar su trabajo a la Asociación Americana de Osteopatía, que aprobó sus ideas y le pidió de seguir investigando. Esto es el contrario de lo que ocurrió a Sutherland, porque Sutherland también fue convocado a la Asociación Americana de Osteopatía, pero le han pedido que hagan modificaciones, que apoye su técnica, sus teorías por pruebas científicas y que lo vuelva a presentar. Lo que no ocurrió con Weber. ¿Por qué? Porque Weber se apoyaba sobre una ciencia ya conocida, que era la embriología. A esta parte me toca más, claro, a saber que cuando Sutherland presentó su manuscrito,
cuando presentó su trabajo al mundo osteopático, la doctora Weber estaba en Europa. Weber pasó 5 años en París, Londres y El Cairo. Entonces, he buscado un poco para encontrar unos datos. Por ejemplo, aquí, ella de 1931 a 35 vivió en Francia en el hotel Château Frontenac, que veis aquí. Claro que ha sido renovado. Y esto es en les Champs-Élysées, Rue Pierre Charon, calle que conozco muy bien, donde tenía ella una consulta de osteopatía para pacientes con trastornos psiquiátricos y psíquicos. Y aquí yo encontré una copia de su tarjeta de visita cuando estaba en París. Y sí, miráis lo que está escrito: diagnóstico y tratamiento, osteopatía, endocrinología, psicoanálisis, psicosíntesis. Esto no sé qué es la psicosíntesis. Vale. Y el teléfono de la época. Entonces, el hecho que ella no estaba cuando presentó Sutherland su trabajo fue de una importancia vital, como lo veis a ver. Cuando estaba en París, realizó estudios sobre el cráneo en colaboración con Ozu. Ozu, ¿veis esta fotografía aquí? Es un establecimiento que fabrica y vende piezas anatómicas de animales, de humanos, y fue el primero en Europa y tal vez en el mundo en hacer esto. Es decir, que todas estas publicidades que podemos ver a veces para comprar una columna, un personaje donde se ven las vísceras, todo es este señor que lo inventó. Y a esta época era muy conocido por esta razón, por su fama. Elizabeth Weber, Charlotte Weber, trabajó con él, hizo sus disecciones de cráneo. Además, ella fue miembro del Instituto de Terapia Metapsíquica Internacional de París del año 32 a 34 y se graduó como neuropsiquiatra en 1942. Tuvo su momento de gloria, pero lo que ocurrió es que Sutherland la adelantó en la publicación de su trabajo. Por razones desconocidas, pero probablemente que son estas, está casi olvidada de la historia en osteopatía craneal y que ella tuvo un papel particularmente importante. Conocía a Sutherland. Han discutido a veces, han intercambiado ideas, pero nunca colaboraron juntos, nunca. Entonces, ¿por qué todo esto? Voy a aprovechar para hacer un poco de historia. Y empezamos con lo que nos interesa. En el campo de la medicina osteopática, lo que sin duda nos perjudica más a los ojos de los otros sanitarios son nuestros conceptos de osteopatía craneal. Porque a un sanitario, que es un médico u otro, es que los conceptos no parecen creíbles. Si comparan, claro, con la medicina tradicional, la medicina oficial. Existen varios conceptos en osteopatía craneal que de siempre enseñamos todos, a pesar de que son muy antiguos. Las pruebas científicas actuales ahora nos permiten diferenciar los conceptos demostrados, los reales, de lo que no tiene fundamento científico. De momento, porque esto va progresando. Lo que quiero decir es que yo creo que creamos que si queremos ser creíbles frente a las otras profesiones de medicina, debemos modificar la manera de explicar la osteopatía craneal. Y es esto que les propongo detallar ahora. Claro, no basta que existan publicados artículos científicos en PubMed, porque finalmente no es tan difícil publicar algo en PubMed, pero es imperativo saber estudiar y apreciar la calidad de un artículo.
la calidad, es decir, cuál es el protocolo de investigación utilizado y las estadísticas que se han empleado. Y esto muy poca gente, finalmente, que sea en el mundo médico o el mundo osteopático, es capaz de hacerlo. Somos pocos que podemos hacerlo. La escuela es probablemente la del mundo que tiene más gente afina a la investigación científica. Pero en Francia, en Inglaterra, etcétera, no lo es. Y cuando se estudia todo lo que se ha publicado, pues es verdad que en la mayoría de los casos la metodología utilizada es muy pobre y no nos permite argumentar en favor de la osteopatía craneal frente a gente que conoce la investigación científica. Esto es el problema básico. Entonces, estos son todos los tipos de investigaciones que se pueden publicar en PubMed, de lo menos interesante hasta lo más indiscutible. Y aquí lo indiscutible es el estudio controlado aleatorio sellado, como lo sabéis. Todos los otros tipos de estudios se encuentran por debajo de esto. Los estudios de fisiología son aparte, porque estudian cómo funcionamos. Los estudios de epidemiología tienen su propia regla de investigación, pero que no es tan buena como el estudio controlado. El problema es que el estudio controlado aleatorio o sellado de farmacia no se puede aplicar a una población entera de la Tierra. Es imposible. Bien. Por eso vais a ver, cuando hablo de artículos, de trabajos, en que veréis escrito después del título CC, ECAC, EP, etc. Es todo esto, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a recapitular los 5 conceptos básicos de Sutherland. Y vais a ver que hay frases que suenan, palabras que suenan raro, porque yo he conservado lo que ha dicho en el año 1930. Entonces, primero, el mecanismo respiratorio primario es el núcleo de este sistema. Sutherland insistió en la importancia de 5 aspectos interrelacionados, claro, con dicho mecanismo respiratorio primario, lo que engloba el concepto cráneo-sacro. Entonces, sus 5 conceptos son la fluctuación inherente del líquido cefalorraquídeo, es decir, la fluctuación del líquido impulsado por el, entre comillas, aliento de la vida. El segundo concepto es la movilidad inherente del sistema nervioso central, es decir, el movimiento interno del cerebro y de la médula espinal debido a las contracciones de las células de la neuroglía. Tercer punto, el sistema de membranas de tensión recíprocas, que son las membranas que contienen el líquido cefalorraquídeo, finalmente. 4 puntos, la movilidad de las suturas craneales, el movimiento involuntario del sacro entre los ilíacos. Estos son los conceptos básicos que todo el mundo enseña. El sistema cráneo-sacro incluye el mecanismo de respiración primaria, sus relaciones con el tejido conjuntivo, facial, visceral, todo el cuerpo. En el concepto de Sutherland, es el líquido cefalorraquídeo, que es el elemento que potencia la sanación, es el elemento sanador del cuerpo o la potencia biodinámica que pone en marcha el sistema. Bueno, pues ahora sabemos que estos son conceptos que son un poco enormemente antiguos y no tienen todos fundamentos. Si el movimiento, sigo hablando de lo que dice Sutherland, por restricciones o resistencias en los tejidos, la potencia sanadora disminuirá, facilitando la aparición de enfermedades. Esto era su concepto. No les voy a hacer el insulto de describir la flexión cráneo-sacra y la extensión.
es únicamente por recuerdo que les he puesto estos dibujos que son inspirados de los dibujos de Sutherland. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que les propongo, es retomar estos distintos elementos que utilizó Sutherland para explicar y justificar su acción en el cráneo y comparar con la ciencia actual. A ver qué es cierto, qué es falso, y si es falso, cómo podríamos intentar explicarlo de otro modo para que la gente lo pueda entender y aceptar. Entonces, cito Sutherland. Mecanismo respiratorio primario. Definición. Es un fenómeno fisiológico involuntario, palpable, que se produce por ciclos rítmicos, flexión y extensión, que son independientes de los ritmos respiratorio y cardíaco. Es un mecanismo involuntario debido a las fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo en un ritmo de marea, como el mar que sube y baja, y que se produce cíclicamente 8 a 12 veces por minuto, que es lo que se puede palpar sobre el cuerpo entero. Esta es la teoría de Sutherland y de todos los osteópatas. Hay un problema, pues no está demostrado científicamente. No lo está. Todos estos estudios que veis, y no he puesto todo porque no tengo espacio, indican que no. No. Entonces, ¿qué decir? El MRP, tal como descrito, no parece existir. No tiene soporte fisiológico ni anatómico. Norton, que es un PhD americano en los años 91, hizo, yo creo, una buena explicación de lo que podría ser. Y lo que dice Norton es que podría ser debido a los tejidos blandos y representa una interacción compleja de diferentes ritmos fisiológicos: cardíaco, linfático, respiratorio, arterial. Parece que la verdad es esta. El mecanismo craneosacro. Vamos a ir más lejos con el MRP, claro. Su definición es un sistema hidráulico semicerrado compuesto de numerosas estructuras como el encéfalo, la médula espinal, meninges, líquido cefalorraquídeo y el sistema craneosacro. Todo esto hace parte del movimiento respiratorio primario. Se traduce por un movimiento sincrónico, simultáneo, insisto, sincrónico y simultáneo, de flexión-extensión del cráneo y del sacro a la vez. Si miramos los estudios que se han hecho, que son varios, a veces he puesto un poco más, no está demostrado científicamente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El problema de la osteopatía globalmente, en general, es el medio diagnóstico. Nuestro medio diagnóstico es la palpación. Y la mano nos engaña, y la mano no es nada amiga de la investigación científica, porque no hay manera de encontrar un sistema científico para estudiar esto de manera probablemente adecuada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos refugiamos detrás de la sensibilidad, la especificidad, la reproductibilidad. Utilizamos el test de capa para verificar que todo el mundo puede sentir la misma cosa, etc. Y a cada vez que a nivel craneal se estudia el ritmo cráneo-sacro, pues nunca hay trabajos que dan un resultado positivo. No se consigue que dos observadores a la vez puedan notar el movimiento de flexión-extensión entre cráneo y pelvis. Y aquí se termina la historia, donde
yo me he dicho, tal vez esto quiere decir algo. ¿Qué puede decir? Que cuando dos operadores se ponen uno a la cabeza, otro a la pelvis, que el de la cabeza dice flexion, el otro va a decir flexion con un tiempo de retraso. Pues esto yo creo que lo que indica no es que el sistema cráneo-sacro no existe, es que no es sincrónico nada más. Y tiene su lógica que no sea así. Porque el movimiento del motor, según Namani y otros, es el diafragma y la respiración costal a través de las fascias y sistema muscular. Esto lo sabéis todos, porque esto está en el primer curso de osteopatía craneal. El movimiento entre pelvis y cráneo parece ser asincrónico. ¿Cómo explicar esto? Pues debido al tiempo necesario para arrastrar el sacro y el occipucio. Hace falta más tiempo para que la respiración, modificando la curva lumbar a partir del raquis dorsal, cuando se levantan las costillas, lleve el sacro en flexión que al nivel del occipucio, porque el raquis cervical es más corto, es una estructura mucho más sólida, mucho más débil, pero no es el caso del raquis lumbar. Ya lo sabéis todos, manipular una vértebra cervical no es la misma fuerza que necesitamos para manipular una vértebra torácica, lumbar, disculpe. Entonces, esto explica que los estudios con test de capa de Cohen indican una falta de reproductibilidad y de acuerdo entre examinadores, porque esto es la verdad, es la verdad. Bien. Entonces, reconocéis este dibujo que les he puesto ya hace tiempo, que explica que la inspiración costal levanta la caja torácica, disminuye la curva torácica y disminuye las curvas lumbares, es decir, que, y cervical, es decir, que la columna es ligeramente más larga en inspiración costal que en expiración. Y es esto que sería el motor, una parte del motor, que hay otra, pero importante. Por ejemplo, en los conceptos, yo me recuerdo que en un libro de Sutherland, un artículo de Sutherland que se publicó en el GIAO, esto fue después de Cranial Ball, su libro, había un artículo que dice que el aliento de la vida, es decir, las fluctuaciones de líquido cefaloraquídeo, sigue existiendo horas después de la muerte. Y esto es un absurdo total. Porque una vez que hemos muerto, el corazón no lata, los pulmones no respiran, ya no puede haber movimiento, el movimiento no va a durar tanto tiempo como él lo ha pretendido. Bien. Otro enemigo que tenemos, el CRI, Cranial Rhythmic Impulse, los impulsos craneales rítmicos que originalmente se palpan para hacer diagnóstico craneal. Definición. Es una fluctuación rítmica cíclica de 8 a 12 veces por minuto del líquido cefalorraquídeo intracraneal que palpamos a nivel de la cabeza y que es esta fluctuación sincronizada con el mecanismo respiratorio primario del cual hace parte. Pues otra vez lo pero no está demostrado científicamente. Hay trabajos científicos de calidad que demuestran que esto no. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchas veces en Congreso la argumentación a través de este video y de otro video para justificar los movimientos del líquido cefalorraquídeo y el ritmo del movimiento respiratorio primario. Pues es que mire, la gente encuentra esto probablemente en Facebook o algo así. Pero yo creo que muy pocos se han comprado el artículo científico de la gente que ha hecho esto. Lo que yo sí lo he comprado para leerlo. ¿Y qué es lo que he descubierto?
Se trata de una IRM sagital de velocidad acelerada del flujo de líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro. Mirad bien, 128 fases por ciclo cardíaco. Es decir, 128 imágenes así, cada tac pum, tac pum, tac pum, tac pum. Estamos muy, muy lejos de 8 a 14 veces, inclusive por minuto. Hay otra imagen que es interesante después, que vamos a ver. Conclusión. ¿Hay una circulación de líquido cefalorraquídeo? Sí. Pero se debe a las pulsaciones cardiovasculares. Y su ritmo no es de 12 a 14 veces por minuto. Esto nos referimos al trabajo que hizo Ernoult y Terem en 2018, que esto es muy reciente. En la palpación, aquí nos va a doler mucho, el impulso rítmico craneal está vinculado a la activación de una adaptación lenta de los mecanorreceptores cutáneos a la presión de los tejidos del terapeuta y también del sujeto. Y esto lo ha demostrado Norton en 92. Las fuentes de cambios de estas presiones de los tejidos son los ritmos respiratorios y cardiovasculares combinados, que sí efectivamente es sincrónico con la oscilación de Traub-Erringmeyer. Pero, ¿sabéis todos lo que es exactamente la definición de la oscilación de Traub-Erringmeyer? Que es de 0,9 a 0,24 ciclos por minuto, con 0,15 hercios a 0,4 hercios. En la circulación periférica es un reflejo fisiológico de la arritmia sinusal respiratoria, fenómeno normal que reúne la frecuencia respiratoria con la del corazón, donde inspiración y expiración generan cambios momentáneos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Lo siento mucho, pero esto, si los osteópatas argumentan mucho de la onda o oscilación de Traub-Erringmeyer, yo creo que habrían debido primero estudiar un poco de qué se trata. Bien. Otro concepto, la movilidad intersutural de los huesos del cráneo. Y de esto, la próxima vez que nos veremos, vamos a hablar mucho, mucho, mucho. Según varios autores, Ernoult, Reslav, Adams, Levensky y muchos otros, sí, es cierto, existe una movilidad que deberíamos cambiar de nombre al nivel de las suturas y una cierta elasticidad también de suturas de hueso craneal. Esto eran las cifras del estudio de Ernoult. ¿Conocéis a Ernoult? ¿Algunos ya lo habéis visto o no? Me imagino que como sois la mayoría jóvenes, no habéis forzosamente oído hablar de él. Ernoult era un osteópata que en Francia tenía una escuela y es el que llevó a Europa los cursos de John Upledger. Y a partir de esto se creó la Upledger Institute. Bon. Entonces, él, lo que le interesaba, entonces estaba muy formado por Upledger y otros, y lo que le interesaba, claro, era lo del cráneo. Y se planteó la idea de buscar pruebas científicas reales de la movilidad de los huesos del cráneo y del sistema craneal. Entonces, lo que hizo, pasó un doctorado de ingeniería biomédica veterinaria. Hizo un estudio sobre ovejas, cabezas de ovejas, ovejas enteras, muertas, vivas, etc. Entonces, ¿cuáles son sus conclusiones? Que conocéis todos, es lo que decimos durante los cursos. La deformación de la sutura máximo
41,65 micrones. La deformación del hueso, esto es un estándar medio, 25 micrones. Deformación de una sutura biselada, si aplicamos una fuerza sobre el bisel externo, 25 micrones. Deformación del hueso al lado de la sutura. Por ejemplo, una sutura biselada, lo que él estudió es la temporoparietal, que todos conocéis. Entonces, si aprieta sobre el bisel externo, pero a la vez sobre la sutura, 25 micrones de deformación. Si aplica una fuerza sobre el bisel interno ahora, pero no sobre la sutura, 6,49 micrones de deformación. El desplazamiento añade de una sutura tipo dentada por deformación de la sutura, 22,44 micrones. Como me dijo Capenji cuando vino a vernos, esto no es movimiento, micrones. Bueno, tal vez que tiene razón. Pero todo esto es cierto. Aquí no he puesto todo porque hay muchos estudios. La mayoría de los estudios que se han hecho, todos demuestran que efectivamente, y los que nos han aportado muchos datos científicos son los odontólogos. Si alguien puede entender perfectamente lo que hacemos, son ellos. Porque sí, tienen la noción de movilidad de los huesos, del maxilofacial, la repercusión sobre la esfera anterior del cráneo, etc. Son algo que tienen y trabajan cada día con esto. Por eso, los primeros, yo creo, por lo menos en Francia, que nos hicieron caso, son los odontólogos. Conclusiones. Bueno, existe una cierta maleabilidad del hueso craneal, de las suturas, y tal vez sería mejor hablar de cambio de conformación al nivel de la sutura. Que hay algo que se modifica sin que hablemos de movimiento. Creo que es mejor hablar de maleabilidad, de elasticidad ósea. Esto es un concepto mecánico que existe. Además, existen elementos nerviosos intrasuturales que pueden ser irritados por compresión o tracción de estas suturas. Esto debido pues a la fuerza de contracción muscular, al masticar, por ejemplo, o de traumatismos que deforman los huesos craneales, que sea en el recién nacido, el feto o el adulto. Aquí hay varios estudios que están demostrando todos estos elementos. ¿Reconocéis estas imágenes del curso? Estas imágenes era Johnny Pledger que me las había dado. Y mostraba un estudio que él hizo con Reslav y Mitchell sobre la sutura sagital. Entonces, si miráis de este lado, reconocéis la sutura dentada de la sutura sagital. Aquí tenéis una vista que muestra la misma cosa, pero en microscopía óptica. Y lo interesante es cuando pasamos en microscopía electrónica, que lo que han descubierto, primero se ve de manera fantástica las redes de tejido colágeno de los ligamentos intersuturales, es todo esto que veis aquí. Y lo que han descubierto es que hay mecanorreceptores y elementos nerviosos sensibles. Y esto va a ser muy importante para intentar explicar una de las acciones que podemos tener. Es decir, que a través de estos mecanorreceptores y a través, claro, del periósteo óseo de la base del cráneo, de la calvaria y del macizo facial, sabemos que la inervación a partir de la dura madre se hace para la parte posterior C2, C3, 5,3 para la mandíbula, 5,2 macizo facial, fosa posterior C3, 5 y 10, fosa media 5,2, 5,3, fosa anterior
5,2 y 5,1. Entonces, un estímulo nociceptivo a través de los mecanorreceptores que hemos o que vamos la próxima vez a detallar, puede repercutir sobre estas inervaciones. Y esto explica una parte de la acción sobre lo que podemos hacer realmente a nivel del cráneo. Por ejemplo, en caso de migraña o cefalea. Conclusión, si hay estos mecanorreceptores, si hay estos receptores sensitivos, estas fibras meníngeas sensitivas, es probable, esto lo ha descrito el primero Fred Mitchell, es probable que una disfunción estructural por la compresión, irritación de los elementos vasculonerviosos y receptores sensitivos sea el origen de un reflejo neurogénico patológico, fuente de sensibilización central. Esto a nivel de los elementos en relación con su inervación, ya que existen las vías neurológicas, es decir, tronco cerebral y núcleos grises centrales. Las repercusiones de una posible disfunción estructural, según su territorio de inervación sensitiva, puede repercutir sobre los núcleos de los nervios craneales, básicamente 5, 9, 10, 11. Los otros nervios craneales también, pero a partir de otro fenómeno. Y sobre, claro, la médula cervical alta, al nivel C2, C3, que como lo sabéis, puede desencadenar síntomas de tipo cervicalia alta. No se puede descartar que una irritación de tipo double cross syndrome de la red ortosimpática perivasculares de los nervios y de los nervios craneales que pasan a través de los orificios craneales podrían afectar cualquier par craneal que hay en el cráneo. Así había explicado en el curso estas vistas que la conocéis todos, que era a este nivel la explicación a partir de una lesión de sutura sobre esfera anterior o macizo facial, de espasmos al nivel masticador que pueden producir síntomas masticadores. O a partir de las suturas posteriores, un espasmo mantenido de la musculatura suboccipital generadora de cefalea o cervicalia. Bien. Ahora nos atacamos a, de nuevo, el líquido cefalorraquídeo como motor de los movimientos del cráneo. Definición. Según Sutherland y otros, el motor de los movimientos craneales es la fluctuación del líquido cefalorraquídeo y las modificaciones de presión en los ventrículos intracraneales que se deben a las fases de relleno y vacío de estos, debido por una parte a la contracción de las neuroglias del cerebro y por otra parte a la alternancia de secreción de líquido cefalorraquídeo y a la reabsorción de este. Pues el concepto tampoco está demostrado. No está demostrado. Este es el segundo video. Entonces lo que veis es la contracción del cerebro, dilatación de los ventrículos y se supone que lo que vemos aquí es el desplazamiento a través del orificio de Magendie del líquido cefalorraquídeo. Pues yo he visto también utilizar este dibujo como justificación. Esto lo utilizan mucho la gente que hace terapia craneosacral. Sí, pero otra vez, es que esto, lo siento, que hay algo, sí lo hay. Lo único que digo es que no puede ser 8 a 12 veces por minuto, es imposible. Mire, esta es la velocidad acelerada
porque si no, no se ve mucho. Y esto es la normal. Pues, ¿dónde estamos aquí? Otra vez, 128 ciclos de imagen por pulsación cardíaca. Les he contado, por curiosidad, cogí el error, 1 minuto, y he contado más de 150 movimientos. No hay manera que esto pegue con los conceptos de desplazamiento de líquido cefalorraquídeo. Conclusiones. La flexión y la extensión de la columna vertebral hacen desplazarse los huesos craneales, particularmente los parietales, por tensión membranosa y miofacial. Esto lo ha demostrado en el año 75 ya Areslav. Más problemático, la fuerza del líquido cefalorraquídeo es de 0 a 4 newton, es decir, es el equivalente de 40 gramos. Es totalmente despreciable, es insuficiente. El líquido cefalorraquídeo no puede ser el motor del sistema. Además, Ernio estudió su velocidad de desplazamiento en las ovejas. Puedo entender que una oveja es más pequeña que un humano, pero la velocidad de desplazamiento es muy lenta. Entonces, ¿cómo hacen? Pues inyectan en ovejas vivas, a nivel de la aracnoidea, un producto radioactivo y siguen su desplazamiento cronómetro. Han medido 1 centímetro por hora. Con 1 centímetro por hora, ¿cuánto tiempo hace falta para que dé la vuelta al sistema? Bien. La dinámica intracraneal puede, yo creo, debe verse como el efecto entre condiciones espaciales de 4 componentes principales. Y esto sí está demostrado. Sangre arterial, sangre capilar, que entrando y saliendo del cráneo, influye en el volumen del cerebro. No es solamente las neuroglías, son células muy pequeñas, no tienen fuerza. ¿Okay? También se asocia entre la salida de sangre venosa y de líquido cefalorraquídeo. Y esto lo ha perfectamente bien demostrado Greitz y Moskalenko, los que han visto los rusos cuando vinieron, pues el viejo que parecía el profesor Chiflado, en 1961 lo ha demostrado en un estudio que era muy bueno. Y se debe finalmente al ritmo cardíaco, porque si el ritmo cardíaco termina, si no late el corazón, no se mueve nada de estos elementos. ¿Okay? Y el motor también es el diafragma y la respiración costal. Esto, como lo hemos dicho ya, a través de fascia y sistema muscular. Yo creo que es algo en el sentido que se va a describir en el futuro, y tal vez más rápidamente. Yo ¿sabéis? Yo cuando estudié osteopatía, yo hice la escuela más grande de osteopatía craneal que había en el mundo, que era el Colegio Edman, que hizo Gerard también. Y el diagnóstico que nos enseñaron realmente era el diagnóstico americano de Sutherland, como lo hacen los americanos. Entonces, el juego era primero aprender a sentir el movimiento craneal, el CRI en el cráneo, sentir las pulsaciones. Una vez que esto se suponía que sentíamos algo, y lo hacían muy bien, lo hacían muy bien, vais a ver que hay una argumentación sobre esto. El diagnóstico se hacía de la manera siguiente. Se dividía el cráneo en 4 cuadrantes e intentábamos ver si uno de los cuadrantes no pulsaba a 8 o 12 minutos. El ritmo podía ser lento o más rápido. Y esto era el diagnóstico para empezar a trabajar una zona del cráneo. Una vez trabajada, volvíamos a tomar el ritmo craneal y debíamos obligatoriamente sentir que se hinchaba y deshinchaba el cráneo 8 a 12 veces por minuto. Y esto, ya lo sabéis, no es lo que hemos enseñado a la escuela. No es esto. Entonces ya había una razón en esta época. Bien. Otro problema que tenemos.
diagnóstico palpatorio craneal. Esta vez yo no hablo de palpar la flexión y extensión del sacro y del occipucio, yo hablo de hablar de la sensación manual de percepción de estas pulsaciones intracraneales y del movimiento de abertura y cierre como una flor, para citar, del cráneo. La palpación diagnóstica teóricamente es la que identificará cuáles son las suturas normalmente móviles con el ciclo respiratorio y las zonas limitadas que no lo son, donde pensamos que hay posiciones craneales anormales que vamos a estudiar. El test de la elasticidad, o sea, cómo lo hacemos nosotros, poca gente lo hace. Hay otra escuela en Suiza que lo hace, la Escuela de Osteopatía de Genève, que antes era la Escuela de Osteopatía de Genève, de Etiopatía, disculpe, de Genève, han cambiado de nombre cuando se reconoció la osteopatía. Y ellos también decían, no, el cefalorraquídeo no se mueve, las pulsaciones es una broma, tenemos que hacer mecánica. Y uno de ellos había hecho un estudio interesante a partir de un cráneo seco. Pues otra vez esto pues, no está demostrado, lo siento. Todos los estudios no es lo que dicen. ¿Qué pensar? Pues mire, la fiabilidad interexaminadora para el examen de la cabeza y del cráneo es de pobre a inexistente, Rogers. La percepción del ritmo craniosacro es ilusoria, concluye. Claro, si un médico lee algo así y que nosotros llegamos el pico con harina hablando del movimiento del cráneo, nos ríen a la cara a los tíos. La ejercitación palpatoria es ineficaz para mejorar la precisión de los terapeutas o bien de los estudiantes para palpar el cráneo. Sin embargo, sí, Zagara-Paradis en su estudio lo que mostró es que el intercambio de información cuantitativa de las presiones de palpación y de lo que el alumno va a sentir durante la formación mejora los resultados. Que es por esta razón que nosotros enseñamos y dictamos lo que va a notar el paciente. Vais a sentir que los dedos se separan, disminuye la tensión, es como si la cabeza con un globo se deshinchaba. Cuando estemos haciendo estamos induciendo sensaciones. Es por eso que algunos consiguen sentirlo. Pero si quitáis este sistema de verbalización, ya nadie va a sentir nada. Entonces, claro, es problemático, porque si estamos influenciando al paciente, claro que unos lo van a sentir, pero ¿cómo estar seguro que lo que siente es lo que estamos diciendo, o que lo que estamos diciendo existe? La percepción del CRI o del MRP, según Farah y van der Schorer, y también esto lo ha dicho, ¿cómo se llama? Somerville, lo ha dicho el PhD Norton, se debe a la activación de mecanorreceptores cutáneos de la mano del terapeuta. ¿Qué quieren decir? Pues yo entiendo, con las explicaciones y las cifras dadas, que nos tomamos contacto con el cráneo y buscamos una presión adecuada y que tal vez lo que notamos es el ritmo de nuestro propio pulso al nivel de la yema de los dedos. Es lo que indican. E indican que además lo que notamos es una suma de ritmos cardiovasculares, respiratorios, linfáticos. Esto le hice la pregunta a Norton hace muchos años. Dije, ¿cómo explicas entonces que se pueda poner las manos sobre las piernas de alguien y sentir un ritmo? La explicación es la siguiente. Dice, mira, estamos hechos de 80% de agua.
todos estos ritmos crean ondas que se propagan a través de tejidos. Y es esto que probablemente se nota además de nuestras propias pulsaciones. Pero en ningún caso es lo que pensáis que estáis sintiendo. Esto fue su explicación. Su estudio está bien hecho, es una pasada. Los resultados no confirman la hipótesis del MRT. El papel de la palpación del movimiento respiratorio primario para la toma de decisiones clínicas y sus modelos explicativos, nos dice Somerville, debe ser reconsiderada. Conclusión sobre este tema. Pues los estudios científicos sobre la palpación diagnóstica del cráneo y del ritmo cráneo-sacro no apoyan esta posibilidad. Debemos modificar el sistema diagnóstico. Lo que yo he hecho hace, Gerard también, hemos hecho esto hace casi 30 años. Entonces, ¿qué utilizar? La anamnesis. Los signos clínicos nos indican zonas de la esfera craneal. La inspección del cráneo, la forma normal o anómala del cráneo, da información. La palpación de los músculos y de las suturas dolorosas nos indican realmente cuáles son los huesos unifunción, porque lo que buscamos finalmente es la presencia de una sensibilización nerviosa, es decir, un punto trigger sutural, y pensamos que traduce la disfunción por la sensibilización nerviosa. Y esto es fácil. Inclusive si utilicéis algómetros u otras herramientas de este estilo, lo vais a poner en evidencia y veis diferencias haciendo un pre-post-tratamiento. La apreciación de la elasticidad ósea y de las suturas también es importante, tomando en cuenta los arcos botantes del cráneo, que son más densos, que podemos presionar para desplazar otras zonas del cráneo que son menos densas. Y claro, los test pasivos de movilidad, los test de elasticidad que utilizamos para cada hueso. Yo creo que esto es lo más adecuado. Yo creo que tenemos argumentos para explicar esto a otras personas. Ahora, se atribuye a la osteopatía craneal resultados maravillosos en casi todos los campos posibles de la medicina. Y aquí otra vez, las pruebas científicas publicadas no son a altura de nuestras esperanzas, porque nos permiten identificar las indicaciones donde se demuestra que la osteopatía craneal tiene efectivamente un resultado. Si vamos en esta dirección, yo creo que sería razonable cuando hablamos con los demás. Entre nosotros, osteópatas, nos podemos decir todas las bobadas que queremos. No presta consecuencia, pero a los demás no. Entonces, yo creo que cuando proponemos un tratamiento, considerar solamente como indicación real lo que está científicamente demostrado de la eficacia de la osteopatía craneal. Y aquí, pues hay estudios, un buen número de estudios. Los puntos rojos somos nosotros. Y finalmente no hay tantas patologías. El síndrome craneal mandibular, ortodoncia, la plagiocefalia. Veis que existen muchos estudios que están publicados que no vais a ver aquí. ¿Por qué? Porque la metodología de investigación era de broma. Había demasiados defectos, demasiados errores y sesgos en el estudio de esta gente. Entonces, la otitis, sinusitis, migraña, cefalea, que hay muchas evidencias, oftalmología también, cólico infantil, existe un estudio serio, que aparte del cráneo muestra eficacia. Parkinson, igual, hay un solo estudio. Lo he puesto a pesar de que los estudios sobre Parkinson y parálisis cerebral no son de hiper alta calidad, pero demuestran que parece que ocurre algo. Esto sí.
Hay estudio también sobre la saturación en oxígeno del tejido cerebral. Este estudio es muy serio. Tenemos para vértigo, cefalgia, cervicalgia, disculpe. A esto podemos añadir las pocas tesis científicas que tenemos en osteopatía sobre osteopatía craneal, porque claro, nosotros no somos hospitales, no vivimos en Estados Unidos, donde hay dinero a profusión puesta a disposición para hacer estudios científicos. No lo hay. Nosotros hacemos investigación científica con un metro, un trozo de cuerda, una tijera y un gonómetro. Más o menos es esto. No tenemos acceso al material necesario. Sin embargo, los estudios que hemos hecho, de los cuales estoy muy contento, muy orgulloso, demuestran que sí, la obstrucción del conducto lagrimal está bien. ¿Por qué lo sé? Porque yo sé que como vienen de la escuela, los protocolos son correctos. La otitis, la hiperpresión intraocular, es decir, los primeros signos de la interacción de la diabetes, la hiperpresión intraocular, hipertensión intraocular, cervicalgia mecánica, plagiocefalia. El puesto, habéis visto aquí solamente un estudio, porque tenemos dos más, pero el único, dicho de otro modo, el mejor aceptable es el de Gasperini, que es un italiano. Lo de la modificación dinámica bacteriana que hizo Alejandra está bien también. Okay. Pero fuera de esto, miren, lo siento, pero estas son las patologías en las cuales la osteopatía craneal tiene efecto. Y hay una demostración científica, si no preguntan, ¿y cómo que vas a mostrar que puedes tratar la plagiocefalia o que puedes tratar vertigoterapia? Artículos. Que es así que tenemos que hablar con ellos. Entonces, de hoy en día, entre paréntesis de momento, son las indicaciones reales de la osteopatía craneal las que podemos pretender tener, sin pasar por imbéciles. Toda otra indicación milagrosa de la osteopatía craneal no está demostrado o bien aún no estudiado. Que tal vez que dentro de 10 años les digo otra cosa, pero de momento es lo que se ve. Se recuerdan que hace años hay un documento del mismo tipo, del mismo título, que es largo, donde tenéis los resúmenes de todos los artículos y mucho más que lo que he puesto en esto. Bien. Lo que queremos que sea no es forzosamente lo que es realmente. Y lo que existe no siempre es lo que cree sentir la mano. Esto es un problema. Y no lo podemos ignorar. No podemos encerrarnos totalmente en conceptos que no son justificables científicamente y que nadie se va a creer. Y ya sabéis en España cómo hemos estado atacados sobre este tema. Pero no pensar que los demás no tienen este problema, lo tienen también, ¿no? Conclusión final. Tal vez es hora de cambiar el paradigma en osteopatía craneal. Y esto termina lo que tenía que decirles. Ahora estoy a vuestra disposición. Les veo todos con una cara de catástrofe inminente. François, no, gracias por la exposición, fantástica. Le va a encantar la próxima. Oye, chicos, bueno, François, a lo largo de la exposición han habido algunas aportaciones de algunos participantes y bueno, hemos ido respondiendo. Ahí ha estado algunos profesores de la escuela, o sea que digamos que han habido ya muchas cuestiones
respondidas, ¿no? Ahora, por favor, todos poner que se os desactiva frecuentemente el tema de todos los panelistas y participantes. Y bueno, si hay alguna cuestión, duda más que queráis preguntar a François, pues mira, François, había por ahí hablaban del nervio vago, efectos en el nervio vago con osteopatía craneal, ¿no? Si había algunos efectos que tiene la osteopatía craneal en el nervio vago. ¿Qué nos puedes hablar del tema? Lo he visto que hay estudios de la osteopatía craneal que afectan al ritmo cardíaco, el neurovegetativo, esto lo sabemos todo. Hay varios artículos que muestran cómo podemos afectar el sistema craneal, el sistema neurovegetativo. Por ejemplo, les recuerdo que en la escuela tenemos 2 estudios que se han hecho sobre los efectos del CV4. ¿De qué hablan? Pues de esto, que se modifica el ritmo craneal, el ritmo, que quiero decir, cardíaco, porque es lo único que podemos estudiar para juzgar con los medios que tenemos de los efectos de, ¿cómo decir?, de los efectos neurovegetativos que podemos tener sobre el cuerpo. No es fácil medirlo con, claro, un gonómetro, un lápiz y un trozo de cuerda, que estamos siempre lo mismo. Yo pienso en las semanas que vienen, les voy a poner una pequeña, bueno, no sé si habéis visto, hablo a los profesores, si habéis echado un ojo sobre el curso de neurovegetativo que vamos a dar a partir del año siguiente, que me ayudó mucho Pablo Escrivá a nivel de la fisiología, y hemos detallado un sistema utilizando la cinta que conocen muy bien los deportistas para cuando hacen deporte verificar sus pulsaciones, etc. Hemos descubierto que hay muchos trabajos científicos que utilizan este sistema en medicina para juzgar de los efectos neurovegetativos. Entonces, les he indicado un programa, les he hecho un PDF para saber cómo descargar el programa y utilizarlo. Y yo pues, creo que les voy a hacer un pequeño video para explicar los datos que nos aparecen cuando utilizamos el software. Que sepáis si es un problema de parasimpaticotonía o no. ¿Qué queréis? ¿Dónde miro? Es que hay muchas informaciones. Y bueno, a veces he puesto un cuadro alrededor, pero no hay explicación ninguna. Entonces haré un video de 5 o 7 minutos para explicar esto, que todo el mundo esté. Por ejemplo, hacéis un CV4 y volvéis a hacer el test. Lo que de momento no se ha hecho. Por eso, por ejemplo, la tesis, una de las tesis, la de Ana Paula de Brasil, estaba diciendo, no hay efecto negativo. Efecto negativo, estamos en la calidad de la investigación otra vez. ¿Cuál era la meta? ¿Qué herramientas he elegido? No la buena. Lo habría hecho utilizando este sistema y este software. Probablemente habría notado diferencia en el ritmo cardíaco y respiratorio. Es que, ¿qué quieres que le diga? Ya sé que tenemos mucho trabajo. Hay muchos pacientes. Los cursos nos comen tiempo. Tenemos que preparar los cursos. Pero debéis pasar mucho más tiempo todos en PubMed. Debéis pasar tiempo. Todos los días yo me pongo 1 hora en PubMed. Y catástrofe si encuentro algo. Sí, para todos. Bueno, François, hay una pregunta por aquí muy interesante que además me consta que tú has seguido mucho este tema de Upleger, ¿no? ¿Qué opinas del enfoque de John Upleger y Franklin Seals y sus enseñanzas en el concepto cráneo sacral? Sí, bueno, yo en los años 86 he seguido los 2 años de curso de Upleger Institute en Miami. Un grupo de franceses hemos tenido curso exclusivamente con John. ¿No? En este grupo había yo, ¿cómo se llama? Jerry. ¿No? El problema es el siguiente. Primero, Upleger, John, es una mano.
Debéis saber también que en Estados Unidos, John no era una estrella de la osteopatía. Todo lo contrario. Le han arrastrado en el lodo, probablemente ha tenido juicios por enseñar cosas de osteopatía a gente que no lo era. Porque él decía, yo puedo enseñar a cualquier persona el cráneo sacro y la osteopatía craneal. Entonces, imaginar la reacción de los osteópatas americanos. No se ha pasado bien. Sí es cierto que ha hecho unos trabajos científicos en un momento. Habitualmente él hacía parte de un grupo de alguien, ¿no? Como Reslav, trabajó mucho con Reslav. Hay 2 estudios donde él participó, que me imagino en este momento que sacó sus slides. Ahora, su truco que era sobre todo la liberación somatoemocional. Pero no se debe olvidar que de formación de base, él no es osteópata, era neurólogo y neurocirujano. Y haciendo cirugías, un día ha notado que la hoz del cerebro se estaba tensando y relajando. Esto le llamó mucho la atención. Entonces estudió osteopatía y él estudió después a partir de un concepto ya antiguo que se llamaba el grito primal, ¿no? Concepto americano, de liberación de emoción, donde se debía hablando con el paciente, tocándole, hacerle gritar para que escupa sus problemas metafísicos. Esto era la idea del grito primal. John Upledger, que era psiquiatra igualmente, la utilizaba para liberar emociones. Una vez que el paciente hacía su trabajo de osteópata, pero sobre todo hacía su trabajo de psiquiatra después. No basta liberar emociones para resolver el problema del paciente, ¿eh? Ya unos me han oído decir, hacer somato emocional es como tener un cubo de mierda, coger un palo y remover la mierda dentro del palo. Entonces habéis removido la mierda, pero no habéis cambiado nada. Se subentiende que después hay un trabajo psicológico que se hace. ¿Qué es esto que hace Upledger de verdad? Yo rápidamente no, al cabo de 2 o 3 años, honestamente, yo paré de hacer esto. Es que yo era un puro manipulador que de repente empecé a hacer somato emocional después de John. Y he perdido mi clientela. Mis deportistas no venían a verme. No podía resolver un esguince de tobillo, etcétera, etcétera. Y tuve, ¿cómo se llama? Liberaciones tan dramáticas, inclusive sangrantes, de gente que se hace daño, que en un momento me dije, mira, o lo dejas o vas a la universidad a estudiar psicología. Porque no podemos dejar a la gente así. Los conceptos de cráneo sacro que él utiliza, son conceptos simplificados al extremo de la osteopatía cráneo-sacra y de la osteopatía craneal de Sutherland, que viene de Sutherland otra vez esto. Entonces, bueno, time is money. Era un gran businessman, Joy. Por eso, si queréis, bueno, cuando estaba yo, si teníamos intención de abrir cursos, hay una formación que yo he seguido en Miami, y yo podría ser monitor de Upledger en España o donde. Pero no me interesa, claro, pero esto lo he hecho. ¿Y qué se hace? Se sigue esta formación. Aparte, primero, se estudia lo que dice. Y sus asistentes dicen que la verdad que Upledger en Europa no se va a ver, ¿eh? Sobre todo desde que ha muerto. No, él se quedaba a casa y vais a verle una vez que habéis hecho su formación. Y mira, John, me interesa abrir un centro Upledger en, no sé, en China. Vea, ok. Él va a decir, ok, vais a hacer un cheque de tanto, le dice a John, y él les va a decir, ok, cada año me vas a dar tal porcentaje y me presentas la contabilidad. Era esto de sencillo. Esto es Upledger Institute.
Y esto lo siento mucho, si a algunos no les gusta mucho, pero es que es la verdad. Es la verdad. ¿Okay? Entonces, ¿es interesante? Sí. Pero yo creo que el somato emocional no se debe enseñar a gente que no está preparada. Y honestamente, la mayoría de mis compañeros de esta época han estudiado psicología después. Lo han hecho y siguen haciéndolo. Y utilizan el somato emocional como lo hacía John. Ya hemos puesto el dedo sobre el problema importante de este paciente. Es la relación con su madre y su hermano. Y aquí hay algo para hacer reflexionar al paciente. Y esto es lo que les puedo decir de John Upedger. Era un buen pianista también. Con Frank Michel hacían unos dúos fantásticos. Jazz, tocaban jazz. Queridos, ¿alguna pregunta más por ahí? Incluso profesores, ¿alguna pregunta, alguna curiosidad que queráis comentar? Había algunas preguntas por ahí sobre el bruxismo que fantásticamente Didac también ha respondido con algunas referencias bibliográficas, igual que Pablo nos ha dejado por ahí un link del tema de cortisol, porque estaba muy interesante también, François. Estaban hablando si el cortisol salivar podía haber sido un indicador. Estaba hablando Pablo que el cortisol salivar es un claro indicador del estrés físico y psíquico, Sí, como pero elemento a medir. no es interesante para todo. A tomar con precaución también. Me ha preguntado, no No sé puedes si... basar un estudio únicamente sobre esto, es imposible. No, claro, Ahora no. que sea uno de tus parámetros, sí, claro. De acuerdo, sí, sí. A ver, a mí me ha encantado, porque me ha parecido, como pone muy bien Leo... Esto es fácil, le pones algo en la lengua y miras el color, qué bien. No, lo que está diciendo aquí Leo, que es una Sí. discusión muy, muy honesta, yo creo yo felicitaría a François por la honestidad científica, ¿no? Por el esfuerzo, ¿no? De honestidad, de decir, bueno, aquí es donde estamos y a partir de aquí pues ya veremos a dónde llegamos, ¿no? Esto es lo que... Sí, pero vais a ver, no soy el único que está trabajando en esto. ¿No No eres soy el cómo? único. Que hay otras personas a través del mundo que lo hacen. Claro, ¿no? Todo el mundo, bueno, todo el mundo, no puedo decir todo el mundo, pero... Porque ¿cuál va a ser la etapa siguiente? Ya va a empezar con lo de la OIA. Ya cuando ponemos en tela de juicio la palabra disfunción somática, para empezar, puede ir muy, muy, muy lejos. Y seguramente que se va a pasar después a los conceptos nuestros. Seguro. Y cuando esto se va a comparar en todos los países con los trabajos científicos, es que vamos a estar en la obligación de parar de argumentar algo que no está demostrado. Argumentamos algo, tienes a alguien enfrente que te echa los artículos que demuestran que no es cierto. Estamos en esta situación. Conclusión, mejor que lo hagamos esto entre nosotros y que reflexionemos todos a un concepto osteopático aceptable para todo el mundo, sin perder nuestra identidad, claro. Porque esto fue una gran lección. Los osteópatas americanos, me recuerdo en el Congreso Mundial de Osteopatía de Bruselas, que fue el único mundial que hubo en el año 86 o 5, no me recuerdo. Me recuerdo muy bien lo que había dicho uno de los americanos. En este congreso había todos los osteópatas conocidos del mundo, que eran aún vivos. Ahora, casi de estos no hay nadie, han muerto todos. Y me recuerdo lo que dijo Rollin Becker, su hermano. Dijeron, aceptando de convertirnos en médicos alopáticos, hemos escupido sobre la bandera de Andrew Taylor Still. Nunca habríamos debido aceptar de ser asimilado a médicos normales, porque no es el caso. Y esto nos a todos, porque estaba discutiendo hoy con escuelas francesas
inglesas de otros países, me estaba preguntando cuál es, en tu opinión, el futuro de la osteopatía. Y su opinión es sencillo, se va a poner a cada vez más científico, porque no hay manera sino de tener respeto de la medicina oficial. Y nos vamos con el tiempo, claro, no se va a hacer en 10 años ni 15, pero estoy convencido que tal vez dentro de 50 años, la profesión y los estudios de la profesión y la parte científica ahora habrá aumentado tanto que sin ser médicos vamos a estar muy pegados a nivel de conocimiento. El error que no debemos hacer es lo que han hecho los americanos, aceptar, ok, soy médico de medicina, me verás ahí. ¿Ya? Esto, miren, es que no lo vamos a poder impedir. Es el camino que se empezó ya hace 50 años. Muy bien, pues queridos, ya muchas cosas se han respondido a lo largo de la conferencia, de la exposición de estas cuestiones. Y bueno, François, no sé si estás viendo el chat, todo el mundo te da las gracias, hablan de Sí, que es veo un los lujo, y comentarios es que van verdad, apareciendo. escucharte, porque, bueno, pues, no sé, eres un personaje de la osteopatía que podemos disfrutar de ti, así que, bueno, es una delicia. Aquí a tu disposición para cuando tú quieras Pues volvernos a deleitar. muchas gracias. Les aseguro que les va a gustar mucho la ponencia de la semana próxima. Pues aquí Y estaremos. esto, bueno, los que han seguido el curso de profesor de actualización lo han visto, ya. Pero todo el mundo no lo ha visto. Y tal vez que la razón por la cual acepté de hacer esto para todo el mundo es que me dije que es una, tal vez sería bueno que los profesores, si quieren, puedan escuchar lo que voy a decir sobre este tema. Porque el año siguiente todo esto lo tenéis. Bueno, lo que he dicho esta vez lo tenéis ya. Pero lo que hay en la próxima lo tenéis a partir del año siguiente. Entonces creo que es importante que les explique tal vez más en detalle. Está lleno de referencias, lleno. François, hay un comentario que dice que sería muy interesante hacer esta charla en En inglés inglés. para Estados Unidos. Sí, para hacer esto hace falta que me propongan hacerlo. Te voy a decir, Leo, por todo lo amigo que somos con la gente de Coursil, nunca nos han propuesto ni dar una clase ni hablar de algo. Únicamente, si vais, el año siguiente probablemente vamos a crear un grupo que va a ir un grupo que va a ir ahí, de italianos, y tal vez que yo creo que algunos de vosotros sería interesante ir. Claro, tenéis que hablar inglés. Esto es imperativo. Nos vamos a seguir la formación fantástica que tienen de palpación y detección de las disfunciones para la columna, la pelvis. Fantástico. El equipamiento que tienen, se van a quedar boca abierta completamente. Es increíble. Tienen sistemas mecánicos, robots que permiten cambiar la posición de lesión. Es extraordinario. Y esto lo analizan todo por video y después superponen a la palpación el esqueleto, que nos demos cuenta que cuando palpamos la IPS, a veces unos están sobre el pubis casi, pero bueno, y se ve cómo en las semanas va la progresión. Lo único que debéis saber es que hace falta hablar inglés y debéis estar seguros de vosotros, porque les van a pedir demostración de tratamiento. No tenéis por qué preocuparse, hacéis lo de siempre y veis a ver cómo abren ojos grandes los americanos. Esto lo sabemos porque cuando ha visto los brasileños estaban locos. muy bien, pues señores, muchísimas gracias.